Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El gobierno expidió un decreto que ordena el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones. Desde el Congreso de Asofondos, el presidente de esta asociación aseguró que esto pone en riesgo el sistema pensional del país. Les tenemos la entrevista completa. Los retos de las finanzas públicas. Hablamos en Cartagena con el superintendente financiero César Ferrari sobre la situación actual del país. Entre los temas abordados, inversión extranjera y la informalidad. En minutos, todos los detalles. El 43% de las personas comparten sus contraseñas y el 86% dejan sus sesiones abiertas, facilitando fraudes y accesos no autorizados. Les tenemos los cuidados para proteger su información. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del decreto que expidió el gobierno nacional y obliga a los fondos privados de pensiones a girar cerca de 25 billones de pesos a Colpensiones. Según el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, corrige un error estructural del sistema pensional. Nuestra compañera Laura Rojas habló con el presidente de Asofondos sobre esta noticia. En medio del Congreso de Asofondos se dio una noticia bastante importante, por eso hasta ahora me acompaña el presidente de Asofondos y tiene que ver con esos traslados pensionales que son cerca de 25 billones de pesos. Este decreto lo que obliga es a que los fondos privados pues trasladan ese dinero a Colpensiones. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando este decreto? Sí, es una instrucción vía decreto que el Gobierno Nacional expide de una parte del ahorro pensional. Nosotros consideramos que es una muy mala decisión, es una mala noticia, porque implica el comienzo de la desacumulación de los ahorros pensionales, que la ley para nosotros es clara, indica que debe ahorrarse para garantizar las pensiones en el largo plazo. Entonces, constituye parte del ahorro de una población que se ha acogido a la ventana de oportunidad de traslado. El artículo 76 de la reforma pensional es claro en decir que esos recursos son para el ahorro y no deberían desacumularse en el corto plazo. Son cerca más o menos de 120.000 personas las que se han trasladado. Ustedes hablan de ilegalidad. ¿Por qué se refieren a que a través de este decreto pues se presume una ilegalidad? Sí, el artículo 76 de la ley pensional dice que esos recursos deben ser administrados por los fondos de pensiones hasta el momento de pensión, y el artículo 24, que es uno de los artículos que está suspendido por la Corte Constitucional, deja claro que esos recursos deben pasarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que debe constituir el Banco de la República. Hay un decreto además que dice que esos recursos, en caso de que no haya Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, deberán continuar siendo administrados por los fondos de pensiones, porque la vocación de la ley era que esos recursos se ahorraran. Con este decreto, el Gobierno Nacional pretende que nosotros traslademos esos recursos para disponer de ellos en el corto plazo, lo cual pues desfinancia aún más el sistema pensional público. Usted en la rueda de prensa decía, y le hablaba a los colombianos, decía, estos son los únicos ahorros que tenemos. ¿A qué se refiere con esos únicos ahorros y cómo está afectando también a los fondos privados de pensiones y también al ahorro pensional? Sí, el sistema público de pensiones no tiene ningún ahorro. Colpensiones no tiene ningún fondo, no existe un centavo que se guarde de un periodo para otro. Colpensiones recibe recursos de los cotizantes y del Gobierno Nacional, 35 billones de pesos, y paga las pensiones con esos recursos, pero no guarda nada. El único ahorro pensional que tenemos es el que hemos acumulado durante 30 años con los gestores profesionales de las administradoras de fondos de pensiones, y es importante cuidar esos recursos. Por eso nosotros estudiaremos y haremos todos los análisis pertinentes para instaurar las decisiones judiciales que haya lugar en la medida en que tenemos que proteger los ahorros de los pensionados. Muy bien, presidente, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Esperar entonces cómo avanza este decreto y esperar porque tienen un plazo de 30 días. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Y desde este mismo Congreso, nuestro editor económico Henry González tuvo la oportunidad de hablar con Santiago García, CEO de Scandia y presidente de la Junta Directiva de Asofondos, sobre las principales preocupaciones que tienen los fondos privados. Nos encontramos en este momento con el doctor Santiago García, presidente del Fondo de Scandia, pero también presidente del Consejo Directivo de Asofondos. Durante la instalación de este congreso, doctor, usted explicó las preocupaciones que tiene sobre varias normas que ha sacado el gobierno, algunas todavía en borrador, pero que podrían afectar gravemente el tema de las pensiones de los colombianos. Hablemos en primer lugar, por ejemplo, de ese decreto que muchos no han entendido, el famoso deslizamiento.
por qué es tan nocivo esto para las aspiraciones pensionales de muchos colombianos, especialmente afiliados a los fondos privados. Claro que sí, Henry. A ver, explique, ¿qué es el deslizamiento, Henry? El deslizamiento es básicamente la diferencia que existe entre el incremento del salario mínimo y la inflación, ¿sí? En Colombia, las pensiones, las rentas vitalicias están indexadas al salario mínimo. Sabemos que por constitución no puede haber una pensión que valga menos del salario mínimo. Cuando el salario mínimo crece muy por encima de la inflación, eso tiene un costo para las aseguradoras. La decisión de incremento del salario mínimo es una decisión de gobierno, normalmente con fines políticos y no necesariamente corresponde a la inflación y a la productividad, pues el gobierno históricamente pagaba esa diferencia y eso es lo que permite al mercado de rentas vitalicias funcionar. El 31 de diciembre sale un decreto donde el gobierno reduce la cobertura de esa brecha. Entonces, el efecto compuesto entre reducir esa cobertura y además tener un salario mínimo que creció mucho más que lo histórico, lo que hace es que encareció de forma bien importante las rentas vitalicias. ¿Qué tanto las encareció? Bueno, Henry, para darte un referente, hasta antes de estas dos decisiones, una renta vitalicia a un salario mínimo costaba más o menos 350 millones de pesos. Pasó a costar con estos dos efectos 550 millones de pesos, es decir, sin un incremento del 57%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es más difícil para los colombianos poder comprar una renta vitalicia y además algo que causó este decreto al cambiarle las reglas de juego a las aseguradoras con este tema de la cobertura del deslizamiento, desincentivó el mercado de rentas vitalicias. ¿Qué tanto lo desincentivó? Pues en realidad me contaba gente de Fase Colda que el número de rentas expedidas este año, de rentas vitalicias expedidas de este año, comparadas con el año pasado, disminuyó un 90%. Y la gente va a tener que ahorrar más para poderse pensionar. Entonces, en la práctica, la gente tiene que ahorrar más. En el ejemplo que te dabas, para esa persona que hasta en noviembre iba a la aseguradora y le decía, oiga, quiero comprar una renta vitalicia de un salario mínimo, le costaba 330 millones de pesos, ahora son 550 millones de pesos, pues va a tener que ahorrar mucho más. ¿Y eso qué significa? Trabajar más tiempo para poder acceder a esa prestación. Y el otro tema de preocupación grande para ustedes, doctor, es el decreto que obligaría a que ustedes limiten las inversiones en el extranjero. Usted dice, esto va a ser un golpe para la rentabilidad de los ahorros pensionales. En la práctica, ¿también significaría una pensión de pronto más chiquita? Entonces, así lo es. El decreto que nos obliga a nosotros a disminuir las inversiones que hacemos en el extranjero, que entre otras le han creado valor a los portafolios, han permitido crecer esos portafolios. Y compartía cifras, por ejemplo, en estos últimos 2 años el portafolio de mayor riesgo, que es el más diversificado global, ha tenido rentabilidades promedio del 15%, ¿sí? Mientras un portafolio con más sesgo local pudo haber estado en el orden del 7-10%. Entonces, limitar al administrador, que tiene un deber fiduciario de buscar dónde están las mejores oportunidades para los afiliados, va a implicar en la práctica menores rentabilidades y por ende menores pensiones a largo plazo. Por eso es un decreto inadecuado y nuevamente que va en contravía de la razón de ser este sistema, que es buscar las mejores rentabilidades y las mejores pensiones para las personas. Doctor García, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántos niños de la generación alfa hay en Colombia y cómo están incidiendo en el gasto de los hogares. Gracias por continuar conectados con Signo Pesos. Ahora hablamos de las finanzas de Colombia, porque mi compañera Laura Rojas habló con el superintendente financiero César Ferrari. En el Congreso de Asofondos, que es el Congreso del gremio de los fondos privados de pensiones, no solamente se ha hablado sobre el sistema pensional, sino también sobre la situación fiscal que atraviesa el país. Y precisamente en esa segunda jornada participó el superintendente financiero César Ferrari. ¿Qué tal, superintendente? Hablemos sobre esa intervención. Usted habla
que hay un problema fiscal, pero que tiene que ver con las inversiones. Hay una poca inversión superfinanciera. Hablé de muchas cosas y uno de los problemas que señalé es que efectivamente hay poca inversión en Colombia. Ahora, la inversión, ¿por qué hay poca inversión? Y tal vez esa es la pregunta más importante. La pregunta se puede responder de la siguiente manera. Cuando uno quiere hacer inversiones, espera una rentabilidad. Y esa rentabilidad tiene que ser la que satisfaga a los inversionistas. Pero esa rentabilidad está condicionada por el costo de capital. Si el costo de capital es muy alto, consecuencia de que hay una tasa de interés de política monetaria muy elevada, entonces lo que pasa es que hay menos inversiones disponibles, porque simplemente conforme va subiendo el costo de capital, el número de inversiones va disminuyendo. Entonces tenemos una situación más o menos paradójica. Por un lado, hay un costo de capital muy alto, producto de unas tasas de interés muy altas de política monetaria. Ahora, dicen que hay una tasa de interés de política monetaria elevada, que duplica más o menos la inflación que hay en Colombia, porque hay que tratar de frenar las expectativas. Pero las expectativas, tal como las miden, no se refiere a las expectativas de la población, sino se refiere a las expectativas de los inversionistas y de los dueños del capital. Entonces, esos tienen un sesgo porque no refleja toda la población. Y en realidad, cuando hacen esas encuestas de expectativas, entrevistan a los inversionistas y a los empresarios, que es una porción pequeña de la población total del país. Entonces, tenemos unas expectativas distorsionadas. A ellos les preocupa más la inflación. ¿Por qué? Porque con una inflación muy alta, acabamos nuevamente atacando o problematizando la inversión. Usted también habló sobre la informalidad y esto también cómo afecta ahí sí al sistema pensional. Se deja recaudar, por supuesto, dinero para que entre dentro de ese sistema. ¿Qué cifras, qué fue lo que usted alertó precisamente en esta primera intervención? Cuando menciono la informalidad en Colombia, estamos hablando de casi el 55% de la población ocupada. Afortunadamente, la informalidad nos ayuda a resolver el problema del desempleo, porque el desempleo se mide sobre la población ocupada formalmente e informalmente, y estos informales son los informales, ¿sí? Y entonces eso ha llevado a una situación en que la tasa de desempleo en Colombia esté reduciéndose significativamente, y yo creo que eso es uno de los grandes logros que ha logrado este gobierno respecto a las realidades macroeconómicas del país. Entonces tenemos una situación rara, porque por un lado están aumentando los ingresos reales, también lo mostraba en la presentación, de una manera muy empinada, muy significativa, lo cual obviamente celebran los trabajadores, pero por otro lado tenemos una situación de desempleo que está reduciéndose. La combinación es feliz, solamente que la teoría dice que conforme suben los salarios, baja la tasa de desempleo, aumenta la tasa de desempleo, y eso es exactamente lo que no está pasando. Entonces acá hay una pregunta teórica que necesita resolverse. Y yo creo que en el camino esto está pasando porque está cambiando la estructura de la economía, y ese cambio de estructura está posicionando estas dos cifras. Una tasa de desempleo que se está reduciendo y una tasa de desempleo que se está reduciendo y una tasa de inversión que todavía es baja, justamente por la tasa de política monetaria que define ese costo de capital. Bueno, hay una preocupación porque de momento la reforma pensional está en un limbo, está suspendida. ¿A futuro qué se puede esperar? Ya hay algunas medidas, bueno, lo veíamos sobre la marcha, lo que ha pasado con la ventana pensional, lo que ha pasado con las inversiones, pero ¿esto también no provoca esa incertidumbre de lo que va a pasar con esa reforma pensional? Sin duda alguna, mientras no salga del limbo en que se encuentra la reforma pensional por una decisión de las Cortes, pues siempre va a generar esa incertidumbre, porque uno no sabe claramente a qué atenerse. Yo espero de que eso se resuelva pronto, las Cortes en su sabiduría resuelvan este problema y eso traiga más confianza a los inversionistas y a los empresarios. Pues bien, Superfinanciero, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, hablar sobre este tema tan importante, la reforma pensional, el sistema pensional en el país, que
es un sistema que muchos lo han catalogado en este Congreso, pues también es muy social. Es muy importante tener claridad sobre estos temas y lo que tiene que ver de la mano también con la informalidad y también con las inversiones. Muchísimas gracias nuevamente. No, con mucho gusto, será hasta otra oportunidad. Y cambiamos de tema porque la empresa de ciberseguridad Kaspersky está alertando que el 43% de las personas comparten sus contraseñas del celular y además el 86% deja las sesiones abiertas, abriendo la posibilidad a fraudes, suplantaciones y robos de cuenta. ¿Cómo cuidar su información en la nube? Aquí les contamos. En el celular tenemos la vida, desde aplicaciones bancarias, correo electrónico, redes sociales, documentos personales y fotos, lo que nos deja más vulnerables ante los ciberdelincuentes. El teléfono está conectado con todo, solo por estar con internet ya las claves están interconectadas. Entonces, cualquier persona que tenga acceso al teléfono ya puede saber todo de ti. En mi caso, por ejemplo, yo tengo contraseñas importantes como son los bancos. Kaspersky, compañía experta en ciberseguridad, midió la vida digital de los colombianos, evidenciando algunas fallas en torno a los cuidados de nuestras contraseñas en la nube, lo que nos deja más expuestos a fraudes, suplantación de identidad y pérdida de cuentas. Que el 86% realmente no cierra las aplicaciones cuando las usa. Entonces puede estar haciendo, digamos, una transacción financiera y simplemente se salió, pero la dejó activa y abierta. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, se te roban tu celular o tiene alguien acceso a tu información? Pues van a acceder de una manera muy sencilla y muy rápida. Según el estudio, en Colombia el 22% de los usuarios no cambia sus contraseñas hace más de un año y el 3% nunca lo ha hecho. Muchas veces vemos que las personas tienen una única contraseña con un único correo en diferentes cuentas y esto pues es un riesgo latente porque los ciberdelincuentes tienen la posibilidad de poder accesar a una única cuenta o a través de nuestro correo y poder estar en múltiples cuentas en cuestión de 4 minutos. La contraseña de su correo electrónico es sagrada. Lo recomendado es tener un respaldo para poder cambiarla en caso de que le roben su información. Kaspersky también recomienda no compartir sus contraseñas ni usar una sola clave para varias cuentas, cerrar las sesiones en el celular cuando ya deje de usar la aplicación, como el correo, redes sociales o bancos, porque es como dejar la puerta de la casa abierta. Desconfiar de mensajes que tengan enlaces, evitar usar redes de Wi-Fi públicas como en cafés, restaurantes o aeropuertos al momento de realizar pagos o transacciones, porque su información puede quedar expuesta. Y evitar llamadas sospechosas. En otros temas, el gobierno tiene lista una resolución que permitiría recaudar cerca de 235.000 millones de pesos a través de la tarifa de energía para cubrir deudas del sistema eléctrico, puntualmente de la empresa Aire. El gremio ANDEC se pronunció sobre esta propuesta. Alejandro Castañeda, su presidente, nos explica. Sobre cada 100.000 pesos que yo pague en factura, me tocaría poner 1.000 pesos de contribución mes a mes. En enero salió a consulta esa resolución. En ese momento decía, le voy a cobrar 8 pesos por kilovatio hora a todos los consumidores de energía del país. Y lo que se ha venido discutiendo en los últimos 2 meses, 3 meses, desde que salió a consulta, es que el gobierno no quería afectar los estratos 1, 2 y 3. Entonces a mí me queda la duda al final del día si se le va a cobrar a todo el mundo o solamente se le va a cobrar a los estratos 4, 5, 6 o se le va a agregar también el sector industrial y el sector comercial. Eso es lo que no tenemos claro. Además de esto, el presidente de ANDEC dijo en Noticias Caracol en Vivo que a las plantas térmicas se les estarían debiendo cerca de 1.5 billones de pesos, que han tenido que endeudarse con los bancos para poder cumplirle a los usuarios, porque están obligadas a hacerlo, pero advierten que existe el riesgo de que dejen de operar. Si no se hace nada, el riesgo que tiene el sistema no es un problema únicamente para los 3 departamentos que atiende Aire, que son Atlántico, Magdalena y Guajira. No, el problema es que hoy en día la deuda es tan grande que si Aire no sigue pagando y esto sigue creciendo, nos puede golpear a todos los generadores. Y estamos a puertas, como lo hemos venido hablando, de un fenómeno del Niño. Quiere decir que vamos a estar en una sequía, nos toca prender las plantas térmicas. Precisamente Santa Marta es una de las ciudades de la costa Caribe con las tarifas de energía más altas y por ello los usuarios no están de acuerdo con la sobretasa que propone el gobierno nacional a los estratos 4, 5 y 6. Hablamos con ellos. La sobretasa de 8 pesos por cada kilovatio consumido tiene pensando a más de un usuario de estrato alto en Santa Marta. Nora Camacho es una de las tantas empresarias que ve en peligro su negocio por este incremento. Pues la parte operativa se ve afectada, además de que con el incremento del salario mínimo, si fuera un buen servicio uno lo paga sin ningún problema, pero ahora
aumento, más gastos, uno tiene empleados, entonces hay que empezar a ver qué es lo que se va a hacer. Los usuarios en edificios y casas de estrato 4, 5 y 6 aseguran que el alza se notará de manera perjudicial en sus bolsillos. Me parece un incremento bastante desconsiderable con la economía debido a que nosotros, por ejemplo, pagamos de 400 a 500 mil pesos, somos 3 personas en casa, vivimos en un barrio estrato 6, barrio Bovario en Santa Marta. Entonces, bueno, al anotarse este incremento, totalmente por cada kilovatio van a cobrar un incremento, o sea, van a cobrar más. Claro que sí, somos pensionados y una pensión muy alta, entonces nos afecta muchísimo. O sea, si pagamos servicio, tenemos que restringirnos en el mercado, en las carnes, en las salidas a comer de pronto un domingo. Otras familias ven en peligro hasta su seguridad alimentaria por el incremento en la energía. Tienen que mirar el bolsillo del usuario, o sea, la manera de cómo poder nosotros también sufragar ese dinero, porque muchas veces a uno se le hace difícil pagar un recibo de eso. En Santa Marta, el uso de la energía aumenta con el fenómeno del Niño, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas, que pone incluso en riesgo la salud de muchas personas. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato de Kantar. Hoy en Colombia hay 11,9 millones de niños generación alfa, es decir, nacidos entre 2010 y 2025, llamados nativos digitales, que están influyendo en más de la mitad del gasto en los hogares millennials. Y se están viendo cambios muy fuertes en categorías como alimentos, tecnología y entretenimiento. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Este es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.